Hola, buenas noches. Yo soy Jonathan Vega, soy del grupo número 3. El día de hoy le vamos a hablar todos los temas que abarca la unidad 3, que es la valoración de patologías en pacientes de alto riesgo. Como primer punto tenemos la evaluación neurológica y el examen físico, que es un proceso para evaluar el funcionamiento del sistema nervioso de una persona. Incluye la historia clínica, donde se revisa la información sobre los síntomas, antecedentes médicos y familiares, y el examen físico, que se centra en diversas áreas claves del sistema nervioso. El examen físico evalúa varias funciones, entre ellas el estado mental, donde se observa la orientación, la memoria y la capacidad para resolver problemas. Los nervios craneales, que de hecho podemos ver aquí en la siguiente imagen, que son 12 como pueden contar, son los que controlan funciones vitales como la vista, el oído y los movimientos faciales. En la función motora tenemos que evalúa, examina la fuerza muscular, el tono, los movimientos y la coordinación. Los reflejos son una prueba para revisar los movimientos y la respuesta que tiene el sistema nervioso ante diversos estímulos que nosotros estamos realizando en el examen físico. También tenemos la sensibilidad, que evalúa la capacidad para sentir diferentes tipos de estímulos como el tacto, el dolor, la temperatura, etcétera. La marcha y equilibrio se observan en la manera de caminar, cómo puede coordinar a la hora de caminar, realizar ciertas acciones y cómo puede tener una estabilidad y un equilibrio a la hora de pedirle que realice ciertos movimientos. Tenemos la evaluación de nivel de conocimiento. Esta mide tres aspectos, los cuales es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En la siguiente imagen tenemos la escala de Glasgow, donde se evalúan los tres aspectos principales. En el ocular tenemos que si la persona no responde con los ojos y mantiene los ojos cerrados a la hora de presentar un estímulo, se coloca un punto. En el segundo punto tenemos el dolor, que reacciona obviamente a estímulos dolorosos. El punto 3 que reacciona ante una orden verbal y el punto 4 que es de manera espontánea. O sea, de manera espontánea. Obviamente realizamos, o sea, realiza movimientos con los ojos de acuerdo a las órdenes que estamos realizando. En la verbal tenemos ninguna respuesta, preguntamos al paciente si puede respondernos ciertas preguntas. Si no responde, no hay ninguna respuesta, se coloca un punto. En el segundo tenemos los sonidos incomprensibles, quejidos, murmuraciones, o sea, obviamente todo lo que tenga que ver con movimientos que no son palabras, solamente son como realizamos algún estímulo, ellos solamente responden con quejidos, entonces son sonidos incomprensibles. En el punto 3 tenemos las palabras inapropiadas, equivalen a insultos, etcétera, de las personas que obviamente estamos evaluando. En el punto 4 tenemos la desorientación y hablando. No está ubicado en espacio, tiempo, persona de vez en cuando, pero si es capaz de notar o sea, de realizar algún tipo de conversación. En el punto 5 está orientado en espacio, tiempo y persona y puede realizar una conversación de manera natural. En las motoras tenemos punto uno, no ninguna respuesta, punto 2, la extensión, punto 3, la flexión anormal, que es una rigidez de descorticación, punto 4, actividad de inflexión. Punto 5, localización del dolor, y quiere decir de que puede hablar y decir dónde puede ubicar el dolor del paciente. Y punto 6, tiene un orden verbal y obedece a estímulos que nosotros estamos pidiendo que realice. Tenemos la monitorización continua, que obviamente se debe evaluar regularmente los signos vitales del paciente, el nivel de conciencia, utilizando la escala de Glasgow, ya mencioné anteriormente, y las respuestas pupilares para determinar cambios tempranos. Disculpe. El manejo de la vía aérea asegura la permeabilidad de la vía aérea y si es necesario, administrar oxígeno para mantener una correcta posición del paciente para prevenir la aspiración. Tenemos el control de la presión intracraneal, vigilar los signos de aumento de la presión intracraneal, como cambios de la conciencia, los vómitos o alteraciones en las pupilas. Debemos elevar la cabecera de la cama a menos unos 30 grados para ayudar a reducir estos riesgos de presión. La prevención de úlceras de presión, obviamente tenemos que cambiar al paciente de posición cada 2 horas, utilizar colchones especiales y mantener una buena higiene del paciente. ¿Por qué? Porque si presentan humedad, el paciente queda en la misma posición por horas,
existe el riesgo de que existan estas úlceras de presión y realmente equivaldría a un mal cuidado de enfermería. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre la evaluación cardiovascular. El sistema cardiovascular es un mecanismo, como ya sabemos, muy importante en nuestro cuerpo, ya que ayuda a mover la sangre rica en oxígeno por todo el cuerpo, nutriendo cada célula y manteniéndola con vida. La detección cardiovascular integral es fundamental para detectar y prevenir enfermedades cardíacas como las principales causas de muerte en todo el mundo. Aquí tenemos la valoración cardiovascular y el examen físico. Comienza con una revisión exhaustiva del historial médico del paciente, incluyendo antecedentes familiares, hábitos de vida, factores de riesgo e incluyendo ver si no existen algunas enfermedades preexistentes. El examen físico realizado por un profesional de la salud calificado comprende medición de signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. La osculación cardíaca, que se utiliza en el estetoscopio para escuchar los sonidos del corazón, buscando soplos cardíacos, ruidos anormales o alteraciones en el ritmo cardíaco. La palpación cardíaca se palpa el corazón para evaluar la ubicación, tamaño y latidos del corazón. El examen pulmonar se ausculta y palpa el tórax para detectar posibles anomalías pulmonares que puedan afectar la función cardiovascular. El examen de extremidades se inspecciona las piernas y los pies en busca de edemas, varices o alteraciones en la circulación. Tenemos las principales enfermedades cardiovasculares de riesgo y sus cuidados de enfermería. Las enfermedades cardiovasculares más comunes incluyen la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular cardíaca, insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas. Los cuidados de enfermería para pacientes con enfermedades cardiovasculares varían según la condición específica, pero generalmente incluyen la educación al paciente, el manejo de medicamentos, cómo debemos educar a nuestros pacientes a la hora de administrar estos medicamentos por vía oral, intravenosa, etcétera, con el debido cuidado y informando al paciente para obtener su consentimiento informado. También tenemos que tener en cuenta sobre el control de signos vitales, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, etcétera. Los cuidados cardíacos especiales, la promoción de hábitos saludables para obviamente mejorar la calidad de vida de la persona y el apoyo emocional. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los focos de auscultación cardíaca. Como sabemos, el corazón produce sonidos específicos durante su ciclo de bombeo, los cuales pueden ser evaluados mediante la auscultación con un estetoscopio. Los focos de auscultación cardíaca son 4 puntos en el pecho, donde estos sonidos son más audibles, como por eje. Aquí tenemos estos 4 focos, tenemos el mitral, como sabemos se ubica en la punta del ventrículo izquierdo, el foco aórtico que está ubicado en el borde derecho del esternón en el segundo espacio intracostal, tenemos el foco pulmonar que está ubicado en el segundo espacio intracostal izquierdo y tenemos el foco tricúspide o tricuspideo que está ubicado en la parte inferior del borde derecho del esternón. A continuación, le vamos a hablar sobre la valoración digestiva, que es fundamental para identificar problemas en el sistema gastrointestinal y planificar el cuidado necesario y adecuado para nuestros pacientes. En la evaluación digestiva y el examen físico tenemos que revisar la historia clínica, es decir, tenemos que revisar los antecedentes médicos y quirúrgicos, el uso de medicación, la historia familiar de enfermedades digestivas, los hábitos alimenticios y el estilo de vida que tiene nuestro paciente y los síntomas actuales que estén presentes o las dolencias, etcétera. En el examen físico tenemos los métodos de inspección, ocultación, palpación y percusión en toda la zona del abdominal en cada región de los cuadrantes abdominales. Las principales enfermedades digestivas de riesgo tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. Una de las recomendaciones que debemos seguir para este tipo de enfermedades es levantar la cabecera de la cama, evitar comidas grandes y grasosas y no acostarse inmediatamente después de cada comida. Se debe recomendar por lo menos unos 30 minutos después de ingerir alimentos que no podamos por fin acostarnos. ¿Para qué? Para que no exista este reflujo gastroesofágico. Tenemos las úlceras pépticas, debemos tener una administración de inhibidores de la bomba de protones, evitar alimentos irritantes que obviamente dañen la mucosa del estómago o las puede irritar y debe haber un monitoreo de signos de perforación o sangrado.
Tenemos también los cuadrantes abdominales que se subdividen en 9, pero yo les voy a hablar sobre los cuadrantes superiores e inferiores. Tenemos el cuadrante superior derecho, CSD, donde se ubica el hígado, la vesícula biliar, el duodeno y la cabeza del páncreas. En la cuadrante superior izquierdo se encuentra el estómago, el vaso y parte del cuerpo y la cola del páncreas. Contamos también con el cuadrante inferior derecho, el CID, donde se ubica el apéndice, el ciego y el ovario derecho en el caso de las mujeres, y el cuadrante inferior izquierdo, CII, donde se ubica el colon sigmoides y el ovario izquierdo en el caso de las mujeres. Conocimiento de patologías para una óptima valoración del paciente. En el caso de un dolor abdominal debemos localizarlo, saber qué tipo de dolor es, la duración del dolor, los factores desencadenantes y los factores de alivio. En las náuseas y vómitos tenemos que elevar la relación con la comida, la frecuencia y el contenido del vómito. En las alteraciones en el hábito intestinal, en el caso de diarreas, debemos ver con qué frecuencia, la consistencia de las diarreas, si hay presencia de sangre o moco en las diarreas, y en el caso de estreñimiento, la duración desde la última evacuación, el esfuerzo requerido a la hora de evacuar, si ver si estas evacuaciones no han dañado la parte alrededor del ano, creando hemorroides, y el uso de laxantes, que son los medicamentos que es para poder evacuar de manera más sencilla. En conclusión de este tema, una valoración exhaustiva del sistema digestivo combinada con un examen físico detallado y conocimiento de las patologías gastrointestinales es esencial para proporcionar un cuidado óptimo a los pacientes. Clarice. Ok, locas, 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 locas. No, pues locas. Ahí. Y como último tema tenemos la evaluación pulmonar, que se refiere al conjunto de evaluaciones y pruebas realizadas para examinar la salud y la función de los pulmones. En la historia clínica tenemos que verificar los síntomas, si presenta tos, disnea, dificultad para respirar, si en el caso presenta tos con sangre, sibilancias o dolor a nivel torácico. También tenemos que revisar la historia al médico, donde podemos revisar las enfermedades previas, hospitalizaciones por motivos a nivel de los pulmones y los tratamientos que ha seguido o está siguiendo en la actualidad. Contamos también con los factores de riesgo. En el caso puede ser tabaquismo, exposición a sustancias nocivas para los pulmones, antecedentes familiares de enfermedades pulmonares. Tenemos también que revisar el estilo de vida del paciente, su actividad física, qué ocupación realiza, qué hábitos también realiza para obviamente verificar si los pulmones realizan algún tipo de actividad o son sedentarios. En las pruebas diagnósticas tenemos que realizar diferentes pruebas, por ejemplo, también tenemos la radiografía de tórax para detectar anomalías en los pulmones y estructuras circundantes. En la tomografía computarizada TS tenemos ahí imágenes detalladas del pulmón, las funciones, las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, tenemos la espirometría, pruebas de función de gases, la pletismografía corporal. El examen físico tenemos que en la inspección, donde tenemos que tener una observación general, revisar los patrones de respiración y ver si no existen unas deformaciones o deformidades a nivel torácico. En el caso de la palpación, tenemos que obviamente verificar la expansión torácica y ver si tenemos frémitos vocales. En la percusión tenemos que obviamente verificar la sonoridad al nivel torácico del tórax y en la auscultación verificar a través de los focos pulmonares sonidos respiratorios y la comparación bilateral. En el caso de las enfermedades pulmonares de riesgo tenemos el asma, que es la más común, la inflamación de las vías respiratorias que se presenta con dificultad para respirar. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente esta enfermedad puede dañar los pulmones y debemos tener un cuidado específico para ese tipo de enfermedad. La neumonía es una infección a nivel pulmonar que se presenta con una inflamación. En la fibrosis pulmonar tenemos que la cicatrización de tejido pulmonar se presenta con una dificultad para respirar. Y el peor de todo es el cáncer de pulmón, el crecimiento anormal de células a nivel de los pulmones. ¿Cuáles son los cuidados de enfermedad que debemos tener ante este tipo de situaciones? En el caso del asma, debemos educar al paciente, monitorearlo,
realizar un plan de acción para el asma, administración de medicamentos necesarios para, obviamente, cuando esta crisis de asma o este ataque de asma empeora, obviamente, administrar los medicamentos de emergencia y dar un soporte emocional al paciente. En el caso de la POC, debemos educar al paciente con referente a su enfermedad, dar terapias de oxígeno, ejercicio de respiración, nutrición adecuada y una rehabilitación pulmonar. En el caso de la neumonía, debemos hidratar bien a los pacientes, tener un control de temperatura, un aseo pulmonar, una administración de medicamentos adecuada y la prevención de complicaciones. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, debemos realizar terapias de oxígeno, educar al paciente con referentes a estas terapias, monitorear sus signos vitales y el monitoreo de esta afección, un apoyo nutricional y un soporte emocional.